Heredó un viejo rancho y pensó que allí no quedaba nada de valor. Pero cuando abrió las puertas del granero abandonado, lo que vio lo dejó paralizado por la sorpresa. Suscríbete al canal para no perderte la próxima historia y no olvides decirnos en los comentarios desde dónde estás viendo este vídeo. El amanecer llegó cubierto de un cielo color estaño oxidado. La lluvia nocturna había dejado en el aire un olor a tierra húmeda que se pegaba a la piel y a la ropa. Elijah Davis, un hombre de 40 y tantos con las manos endurecidas por años de labrar un suelo ingrato, se encontraba de pie en el porche de su pequeña casa en Green Hollow. El viento movía suavemente las cortinas raídas del interior, y sobre la vieja mesa de madera descansaba un sobre que no se parecía a ninguno que hubiera recibido antes. Era grueso, sellado con un emblema en relieve y llevaba impreso el nombre de una firma legal desconocida: Watson, Lee and Partners. El nombre le decía poco, pero lo que realmente lo dejó sin aliento fue la caligrafía en el frente. A Mr. Elijah Davis, pariente más cercano de George Washington Davis. Durante varios segundos no pudo moverse. Aquella combinación de palabras parecía un eco de un tiempo ya desaparecido. George Davis había sido el hermano mayor de su madre, un hombre que recordaba vagamente de su infancia. Alto, con una voz grave y un olor constante a grasa y metal. Las pocas veces que había visitado a la familia, siempre traía consigo la sombra de los talleres donde trabajaba. Después de la muerte de su madre, George se había desvanecido de sus vidas, como si la tierra misma lo hubiera tragado. Elijah creía que había muerto hacía décadas, solo y lejos. Sin embargo, ese sobre parecía contradecir todas las suposiciones. Con el cuchillo que siempre llevaba en el bolsillo, cortó el borde del sobre y desplegó su contenido. El primer documento era un aviso legal fechado 6 meses atrás que confirmaba el fallecimiento de George Washington Davis. El segundo, una declaración notarial que lo nombraba único heredero de las tierras y los bienes del difunto en el condado de Brookfield. Había, además, una hoja escrita a mano con tinta azul temblorosa. Lo entenderás cuando lo veas con tus propios ojos. Esa frase lo inquietó más que cualquier otra cosa. No era una promesa ni una advertencia. Sonaba como un desafío que venía desde el otro lado del tiempo. Elijah se quedó mirando el papel mientras el café se enfriaba sobre la estufa. Fuera, el amanecer seguía difuso y gris, y el sonido de los gallos parecía venir de muy lejos. Tenía frente a sí 2 opciones: guardar el sobre en un cajón y seguir con su vida, o hacer algo que no hacía desde hacía años: dejar su tierra. Aquella granja agotada era todo lo que le quedaba. Pero también era su condena. Las cosechas habían fallado una tras otra. El tractor apenas arrancaba, y los bancos ya habían dejado de extenderle crédito. Tal vez, pensó, la herencia podría significar un nuevo comienzo, aunque algo dentro de él le decía que no se trataba de dinero. Al mediodía fue al café del pueblo. Era un sitio pequeño, con mesas de fórmica y olor a grasa vieja. 2 hombres que conocía de vista, ambos del cooperativo de granos, estaban sentados junto a la ventana. Elijah pidió un café negro y se acercó a saludarlos. Cuando mencionó la carta, ellos intercambiaron miradas y sonrisas incrédulas. «¿Brookfield County?», dijo uno. «No hay nada ahí, solo campos muertos y ruinas. Algunos dicen que el gobierno construyó cosas raras en la guerra y después lo taparon todo. Mal sitio para empezar de nuevo». El otro añadió riendo: «Si te dejaron algo allá, véndelo rápido. Ni los cuervos quieren quedarse». Elijah sonrió sin contestar. Había aprendido hacía tiempo que en lugares como Green Hollow, discutir solo servía para que se rieran más fuerte. Pero cuando salió del café, la risa de los hombres lo siguió hasta la calle. Esa risa se convirtió en una aguja dentro de su pecho. Mientras se dirigía a su camioneta, sintió el impulso de demostrarles, aunque fuera a sí mismo, que estaban equivocados. Esa noche no pudo dormir. El sobre estaba sobre la mesa, al lado del quinqué apagado. Pensó en su tío, en la manera en que había desaparecido sin dejar palabra.
¿Por qué lo habría elegido a él, de entre todos los posibles parientes? ¿Por qué no había vendido la tierra o donado lo que fuera a otra persona? La frase del papel se repetía en su cabeza. Lo entenderás cuando lo veas con tus propios ojos. Tal vez George había querido dejarle algo que no podía explicarse con palabras. Pasaron 3 noches iguales. En cada una, Elijah despertaba antes del amanecer y miraba hacia la oscuridad por la ventana. Finalmente, en la 4ª mañana, tomó una decisión sin pronunciarla. Cargó la camioneta con una caja de herramientas, un bidón de gasolina, un termo con café y un poco de pan. Cerró la puerta de su casa y, sin mirar atrás, se dirigió hacia el oeste. El camino hacia Brookfield se alargaba entre campos abandonados. Al principio la carretera estaba asfaltada y recta, con postes eléctricos cada pocos metros, pero pronto el asfalto se convirtió en grava y la grava en tierra. Las casas dispersas se transformaron en ruinas, los buzones carecían de nombres y las señales de tránsito tenían agujeros de bala. El paisaje era una sucesión de granjas muertas, silos derrumbados y tractores oxidados medio tragados por la hierba. A medida que avanzaba, tenía la sensación de retroceder en el tiempo. A mediodía, el sol rompió la neblina y reveló un horizonte áspero, cubierto de colinas bajas y árboles retorcidos. Una señal oxidada anunció: Brookfield County Line. Elijah detuvo el vehículo. Más allá, la carretera se perdía entre los matorrales. El viento olía a hierro y polvo viejo. Sintió un escalofrío, no de miedo sino de reconocimiento, como si estuviera cruzando el umbral de una historia que no era la suya, pero que lo esperaba desde hacía mucho. La dirección en el documento lo llevó por un sendero casi oculto entre arbustos. Las ruedas de la camioneta levantaban nubes de tierra seca. Finalmente, apareció ante él un portón de madera torcida, unido por un alambre de púas. Colgaba de una bisagra oxidada un cartel pintado a mano que apenas se sostenía, pero las letras aún podían leerse. Davis Ranch. Elijah apagó el motor y bajó. El lugar estaba silencioso, tan silencioso que podía oír el zumbido de los insectos. A lo lejos, una casa pequeña y descolorida se recortaba contra el cielo, con el techo hundido como si estuviera cansado de sostenerse. A la derecha se veían 2 graneros. A la izquierda, una pendiente rocosa cubierta de musgo. Empujó la verja. El chirrido del metal oxidado se extendió por el aire como un grito antiguo. Caminó hacia la casa, y los escalones del porche crujieron bajo su peso. Dentro, el aire olía a polvo, moho y madera vieja. Los muebles estaban cubiertos con sábanas grises, y sobre una pared permanecían colgadas fotografías amarillentas. Una de ellas mostraba a su tío George, más joven, de pie junto a un vagón de tren. En su rostro había una seriedad que parecía hecha de otro tiempo. Elijah se preguntó qué clase de hombre había sido realmente. Después, recorrió los graneros. El primero estaba lleno de sacos rotos de alimento para animales y herramientas oxidadas. Un tractor sin ruedas ocupaba el centro, cubierto por telarañas. Nada de valor. Pero el segundo granero era diferente. Su estructura era de concreto mezclado con madera, mucho más sólido que el anterior. Las puertas estaban medio abiertas, y el interior oscuro olía a aceite seco. En el suelo había surcos profundos, como si algo muy pesado hubiera sido arrastrado una y otra vez hasta el fondo. Elijah se agachó y pasó los dedos por esas marcas. El metal estaba corroído, pero los surcos seguían claros, firmes, casi recientes. Intrigado, salió por la parte trasera. A medio camino de la colina, algo irregular sobresalía entre la maleza. Subió despacio y apartó las enredaderas con las manos. Lo que apareció ante él lo dejó sin aliento. 2 puertas de acero gigantes, encajadas en la roca, cubiertas de óxido y tierra. No eran simples compuertas,
Eran industriales, imponentes, del tipo que uno espera encontrar en un búnker militar. En una de ellas, apenas visible bajo capas de herrumbre, se leía en letras mayúsculas B7 Maintenance. Debajo, pintado hace mucho, un mensaje: Keep locked. Elijah apoyó la palma sobre el metal frío. Sentía que no estaba frente a una casualidad, sino frente a la razón por la cual su tío nunca había abandonado aquel lugar. La frase del papel cobró sentido en ese instante. Lo entenderás cuando lo veas con tus propios ojos. Sí, pensó. Esto era lo que debía ver. Se preguntó qué podía esconder un hombre en un sitio así. ¿Por qué habría sellado las puertas en lugar de abrirlas? El sol comenzaba a caer, tiñendo el horizonte de cobre. Elijah regresó a la casa y encendió una lámpara de queroseno. Se sentó en el sofá polvoriento, mirando hacia la ventana. Desde allí podía distinguir apenas la silueta de la colina. A través del vidrio roto, el resplandor de la luna iluminaba débilmente el metal oculto entre los arbustos. El viento hacía crujir las tablas del techo y cada sonido parecía venir de dentro de la tierra. Por un momento pensó en volver al día siguiente a Green Hollow, vender el terreno y olvidarse del asunto. Pero algo dentro de él, algo que no sabía nombrar, lo mantuvo inmóvil. Afuera, los campos eran un mar oscuro y mudo. Elijah sintió que la tierra entera lo observaba. Cerró los ojos y apoyó la cabeza en el respaldo del sillón. Antes de quedarse dormido, murmuró sin darse cuenta: «Tío George, lo entenderé». Esa noche, el sueño lo arrastró con imágenes confusas. El rugido de un motor, el silbido del vapor, un túnel interminable. Y cuando despertó antes del amanecer, supo con una certeza tranquila que ya no tenía elección. Al día siguiente, abriría esas puertas. Aquella herencia, pensó, no era un regalo, era un llamado, y él acababa de responderlo. El amanecer llegó envuelto en una bruma espesa que cubría la colina y el campo como una manta gris. Elijah despertó con el sonido hueco del viento que soplaba entre las tablas sueltas del techo. Había dormido mal, con el cuerpo entumecido por el frío y la mente llena de sombras. Sin embargo, al abrir los ojos, la primera imagen que lo atravesó fue la de las puertas metálicas que había visto la tarde anterior. No había sido un sueño. Estaban allí, clavadas en la roca, esperando. Se levantó, encendió el fuego en la pequeña cocina de leña y preparó un café negro. Mientras el líquido burbujeaba, observó las partículas de polvo que flotaban en el aire. Todo en aquella casa hablaba de soledad, de años en silencio. Tomó un trago y miró por la ventana. El campo estaba inmóvil, sin pájaros ni insectos, como si el tiempo se hubiese detenido. El lugar parecía contener la respiración, aguardando su siguiente movimiento. Cruzó el porche y caminó hacia la colina. El suelo húmedo cedía bajo sus botas, dejando marcas profundas. A medida que avanzaba, la bruma se alzaba en remolinos, y las puertas comenzaron a surgir de entre las sombras. El metal oxidado brillaba tenuemente bajo la luz difusa. Se agachó y examinó el borde inferior. Los cerrojos estaban soldados, no por el paso del tiempo, sino de forma deliberada. Alguien había querido sellarlas para siempre. El descubrimiento lo estremeció. Regresó al granero de concreto, el más sólido de los dos. Al entrar, el olor a aceite seco y polvo viejo lo envolvió. Notó que el piso no era de tierra como el de los demás graneros, sino de un cemento cubierto por una capa de grasa endurecida. En el centro, dos líneas de rieles oxidados atravesaban el suelo y se dirigían hacia la pared norte, justo en dirección a la colina. Aquello no podía ser una coincidencia. Se inclinó y pasó la mano sobre uno de los rieles. El tacto era áspero, pero aún firme. Durante un instante, imaginó el sonido de una máquina pesada deslizándose por allí. Un rumor antiguo resonando bajo tierra. El sonido de un motor lo sacó de su ensimismamiento. Afuera, una camioneta vieja se detuvo frente a la verja.
2 hombres descendieron. Sus rostros curtidos y las manos llenas de tierra revelaban que eran granjeros de la zona. Elijah salió a su encuentro con cautela. ¿Eres el nuevo dueño?, preguntó el mayor, un hombre de barba gris. Eso parece, respondió Elijah midiendo cada palabra. ¿Pariente de George Davis? Su sobrino. El anciano escupió al suelo y miró hacia la colina. Tu tío era un hombre terco. Decía que había cosas que no debían tocarse. Ese lugar, señaló con la cabeza hacia la roca, mejor dejarlo quieto. El segundo, más joven, lo observaba con curiosidad. Mi abuelo contaba historias de ese sitio, dijo. Decía que el ejército construyó túneles y depósitos durante la guerra. Hubo un derrumbe. 3 hombres quedaron dentro y después los militares sellaron todo. Nadie volvió a abrirlo. Elijah sintió que el aire se volvía más denso. ¿Y mi tío?, preguntó. ¿Qué hacía aquí? Guardaba el lugar, respondió el mayor. Decía que alguien debía mantenerla respirando. Nunca entendimos qué quería decir, pero no se fue de aquí ni cuando se quedó sin luz ni agua. Murió solo. Cuando los hombres se marcharon, el silencio volvió a cubrir el valle. Elijah quedó inmóvil, observando la colina. La frase mantenerla respirando se repetía en su cabeza como un eco. ¿A qué se refería su tío? ¿Qué debía respirar en ese lugar sellado? Esa noche, mientras el viento golpeaba las ventanas, tomó una decisión. No había conducido hasta Brookfield para mirar desde fuera. Si había algo detrás de esas puertas, lo descubriría. Preparó una linterna, una cadena y un par de herramientas. Al amanecer, arrastró todo hasta la entrada del túnel. La bruma de la mañana aún cubría la tierra. El metal estaba frío y resbaladizo. Probó primero con el martillo, golpeando los bordes de la soldadura. Las chispas saltaron, pero el acero apenas cedió. Entonces enganchó la cadena a la parte superior y la ató al parachoques de la camioneta. Encendió el motor y aceleró lentamente. La tensión hizo crujir el metal. Un sonido agudo, como un gemido prolongado, resonó en el aire cuando la soldadura comenzó a romperse. Elijah apretó los dientes y tiró una vez más. Las puertas se separaron con un estruendo seco, dejando escapar una ráfaga de aire frío, denso y metálico. El olor era inconfundible: aceite quemado, óxido, polvo antiguo. Elijah soltó la cadena y dio un paso atrás. La oscuridad que se abría ante él no era como la de una cueva natural. Era una negrura recta, mecánica, una boca construida por hombres. La luz del amanecer apenas penetraba unos metros. Encendió la linterna y avanzó. El suelo descendía suavemente, cubierto de una capa de polvo que absorbía el sonido de sus pasos. A los pocos metros, la pared se abría a una cámara enorme. Las vigas de acero se perdían en la penumbra del techo. En el centro, bajo una lona gris, se alzaba una forma masiva. Elijah se acercó, sujetando la linterna con manos temblorosas. Tiró de la lona. El polvo se levantó en una nube espesa, y la luz reveló el cuerpo de un viejo locomotor, cubierto de hollín y óxido, pero entero. El corazón le dio un vuelco. Las ruedas gigantes estaban bloqueadas por el polvo, pero los remaches brillaban como si aún guardaran fuerza. Sobre uno de los costados se distinguía una placa de latón con letras grabadas: U.S. Army Rail Division, 1943. Elijah pasó los dedos por la superficie y sintió el relieve de los números, la huella de otro tiempo. A su alrededor, la sala estaba llena de mesas de trabajo, herramientas, tanques vacíos y barriles. Todo parecía haber sido abandonado de un día para otro. En una esquina, un escritorio cubierto por hojas amarillentas sostenía un cuaderno abierto. Lo tomó con cuidado. Las páginas estaban llenas de anotaciones precisas, presiones, medidas, fechas. En el margen inferior de muchas aparecía una firma: G. W. Davis. Elijah se quedó inmóvil, leyendo y sintiendo que cada letra lo acercaba un poco más a su tío.
En una de las últimas páginas encontró una frase escrita con trazos duros. We build this to last forever. Lo cerró despacio. Aquello ya no era un simple taller, era un santuario. Su tío no había sido un granjero obstinado, sino el guardián de algo que había jurado proteger. Siguió explorando el túnel con la linterna. A unos 50 metros, el camino se interrumpía por un derrumbe. Rocas y vigas bloqueaban el paso. En el muro, entre las grietas, colgaba una pequeña placa metálica con las palabras Exit Track, Line B. El derrumbe debía haber cerrado la salida original. Elijah levantó la linterna y vio, grabadas en la pared, 3 letras toscas. GWD. Era imposible no reconocer las iniciales de su tío. Las había dejado allí, quizás sabiendo que algún día alguien vendría a encontrarlas. Cuando regresó a la superficie, el sol comenzaba a caer. El valle estaba teñido de oro y sombras. Elijah se detuvo frente a las puertas abiertas y respiró profundamente. El aire olía distinto, más pesado, como si lo que dormía bajo tierra hubiese exhalado por primera vez en décadas. Esa noche, mientras el crepúsculo se transformaba en oscuridad, se sentó en el porche con la linterna apagada. Desde la colina llegaba un rumor bajo, casi imperceptible, como el zumbido de una máquina lejana. Pensó que podía ser el viento atrapado en el túnel o tal vez algo más. En cualquier caso, supo que no cerraría esas puertas de nuevo. Había entrado en el corazón del secreto de su familia y ya no habría vuelta atrás. Cuando la luna apareció entre las nubes, se levantó y miró hacia la colina. En silencio, pronunció las mismas palabras que había leído en los cuadernos. Construimos esto para que durara para siempre. Entonces, entendió que lo que había heredado no era solo tierra ni ruinas, sino una promesa. Y como su tío antes que él, estaba dispuesto a cumplirla. El amanecer fue silencioso y espeso, con una luz débil filtrándose por la neblina. Elijah no había dormido casi nada. Había pasado la noche repasando una y otra vez lo que había visto dentro del túnel. Aún podía sentir el olor del aceite seco y del hierro oxidado. Esa imagen, el gigantesco cuerpo del locomotor dormido bajo la colina, se había grabado en su mente con una claridad insoportable. Sentía que aquello no debía estar enterrado. No podía dejarlo así. Se levantó, se puso la camisa empapada en olor a humo y salió al porche. El valle estaba cubierto de un velo blanco, tan denso que apenas distinguía la silueta del granero. Sin embargo, algo había cambiado. No era solo la niebla, sino una quietud extraña en el aire, como si el lugar esperara que él hiciera algo. Encendió el motor del generador que había traído de su granja y llevó una lámpara portátil al túnel. Por primera vez en décadas, la luz eléctrica volvió a iluminar aquel lugar. Las paredes húmedas reflejaron un brillo tenue y las sombras del techo se movieron lentamente. Elijah observó el interior con una mezcla de reverencia y propósito. No había duda. Su tío había trabajado allí hasta el final de sus días. Encontró una mesa cubierta de polvo y papeles, y entre ellos una libreta de tapas negras, con la letra clara y apretada de su tío. La abrió con cuidado. Las páginas estaban llenas de fórmulas, notas, dibujos de válvulas y tuberías, y frases sueltas escritas como pensamientos. Las líneas aún respiran. El metal no olvida. Si vuelve a respirar, la tierra seguirá su ritmo. Elijah leyó aquellas palabras en voz baja. Si vuelve a respirar, la tierra seguirá su ritmo. No entendía del todo lo que significaban, pero la idea lo obsesionó. Quizás su tío no hablaba en metáforas. Quizás realmente creía que la máquina estaba conectada a la tierra. Pasó el resto de la mañana limpiando el taller. Quitó las telarañas, recogió herramientas y apartó la suciedad del suelo. En cada rincón había señales de uso, marcas de botas, huellas de grasa, viejos bidones alineados con precisión. Todo sugería que, hasta poco antes de morir, George Davis
había seguido cuidando ese lugar como si esperara ponerlo en marcha de nuevo. A mediodía, condujo hasta el pueblo más cercano para comprar aceite, combustible y algunos repuestos. En la ferretería, el vendedor, un hombre con gorra y bigote, lo miró con curiosidad cuando Elijah pidió una lista de productos inusuales: grasa industrial, alambre de acero, una llave inglesa de gran tamaño. ¿Qué arreglas allá arriba, amigo?, preguntó el vendedor, sonriendo. Hace años que nadie vive en el rancho Davis. Solo un viejo taller, respondió Elijah, evitando su mirada. ¿Viejo taller?, repitió el hombre bajando la voz. Dicen que en esa colina había túneles del ejército. No te metas donde no te llaman. Elijah pagó en silencio y se marchó sin responder. Mientras conducía de regreso, tuvo la sensación de que un auto lo seguía por un trecho del camino. Al girar hacia el sendero que llevaba al rancho, vio cómo las luces se detenían a la distancia, observando antes de desaparecer. El resto del día lo dedicó a revisar las tuberías que salían del locomotor. Algunas estaban obstruidas, otras rotas. En una esquina encontró un tanque oxidado con un conducto que se perdía en el muro. Cuando lo siguió, descubrió un sistema de drenaje antiguo que se extendía hacia la ladera. Comprendió que bajo la tierra había toda una red de conductos. Aquello era más que un simple taller. Era un sistema entero. Esa noche, mientras cenaba una lata de frijoles frente al fuego, pensó en la frase del cuaderno. ¿Y si su tío había mantenido el lugar en funcionamiento por alguna razón que nadie más conocía? Afuera, el viento soplaba con una cadencia lenta, como el aliento de un gigante dormido. Elijah se levantó, tomó la linterna y salió. La luna se reflejaba débilmente en las puertas abiertas del túnel. Entró sin vacilar. Dentro, el aire era más frío. Pasó junto al locomotor y apoyó la mano en su costado metálico. El acero estaba helado, pero bajo su palma sintió un leve temblor, tan sutil que dudó de su percepción. Retiró la mano, la volvió a posar. El temblor seguía ahí, constante, como un latido lejano. Los días siguientes se entregó por completo al trabajo. Revisó las válvulas, lubricó los engranajes, reemplazó los tubos rotos. Era un trabajo lento, solitario, pero en cada avance sentía que el lugar respondía. A veces al amanecer escuchaba un murmullo en la colina, como si el viento saliera de grietas invisibles. Un día, mientras retiraba escombros del extremo del túnel, descubrió algo inesperado. Tras una pared semiderruida, encontró una pequeña cámara lateral con mapas y planos antiguos. Los extendió sobre una mesa y encendió la lámpara. En ellos se veían líneas azules que salían desde el túnel hacia diferentes puntos del valle. Algunas terminaban en los riachuelos secos, otras bajo lo que alguna vez habían sido campos fértiles. En la esquina del plano, una anotación en letras grandes decía: Canales de drenaje, Proyecto Brookfield, 1954. Elijah comprendió entonces que la instalación no había sido construida solo para reparar máquinas. Era parte de un experimento mucho mayor. Las líneas de drenaje conectaban el taller con la tierra misma. Tal vez, cuando la máquina funcionaba, bombeaba agua subterránea o movía corrientes internas que daban vida al valle. El pensamiento lo hizo estremecer. ¿Era eso lo que su tío quería decir con mantenerla respirando? El tercer día, mientras trabajaba en el motor principal, notó algo más inquietante. En el suelo, cerca de la entrada, había huellas recientes. Eran más pequeñas que las suyas y no parecían de botas pesadas. Alguien había estado allí, observándolo. Esa noche, cerró las puertas del taller con una cadena gruesa, aunque sabía que si alguien quería entrar, lo haría. La mañana siguiente lo encontró de nuevo frente al derrumbe del fondo. Llevaba una semana limpiando piedra tras piedra, sin saber qué buscaba exactamente. Pero ese día, la pala golpeó algo hueco. Escarbó más.
y bajo los escombros encontró una estructura de madera, firmemente clavada. No era parte del derrumbe natural. Era una barrera construida a propósito. Su tío, o los militares, habían cerrado esa salida. Elijah siguió cavando hasta que el aire fresco comenzó a filtrarse. La tierra olía distinta, viva. Cuando logró abrir un hueco lo bastante grande para mirar, vio la luz. Un rayo pálido de sol se colaba desde el otro lado. El túnel tenía una segunda salida, oculta en la ladera del cerro. Por ella pasaba un hilo de viento que sonaba como un suspiro. Al caer la tarde, mientras descansaba fuera del taller, observó que el valle mostraba un cambio casi imperceptible. El arroyo seco que cruzaba el terreno tenía ahora un hilo de agua. Era poco, apenas suficiente para humedecer la tierra, pero no había llovido. El agua surgía desde el mismo punto donde había trabajado durante días. Elijah se inclinó y tocó el barro. Estaba tibio. El corazón le latía con fuerza. Tal vez no estaba loco. Tal vez su tío tenía razón. Tal vez la tierra y la máquina eran una sola cosa. Aquella noche las nubes se abrieron, dejando ver un cielo limpio y estrellado. Elijah encendió una lámpara junto al túnel y se quedó mirando el interior oscuro, respirando el aire húmedo que salía de él. Pensó en todo lo que había descubierto: los planos, los drenajes, el agua que volvía. Recordó la última frase escrita por su tío en la libreta: cuando respire, la tierra abrirá sus ojos. Se levantó despacio, con la decisión clara en el pecho. Mañana, pensó, la haré respirar. Y por primera vez en años, sintió que no estaba solo en aquel valle. El día amaneció más claro que los anteriores, como si el valle hubiera decidido por fin dejar de esconderse. Elijah se despertó antes de que saliera el sol, con esa inquietud en el pecho que solo aparece cuando uno está a punto de hacer algo que ya no tiene marcha atrás. Se sentó en la cama unos segundos, escuchando. La casa estaba en silencio, pero afuera se oía un murmullo leve, una mezcla de viento y agua corriendo a lo lejos. Sonrió para sí mismo. La pequeña corriente que había nacido la tarde anterior seguía viva. Su tío no había mentido. La tierra había empezado a abrir los ojos. Ahora faltaba lo más difícil: enseñarle a respirar a toda voz. Se lavó la cara con agua fría, se puso la camisa de trabajo y salió. El aire de la mañana estaba fresco y olía a metal húmedo. Desde la puerta de la casa se veía la boca del túnel abierta como un ojo oscuro en la ladera. La luz pálida del amanecer no alcanzaba a entrar del todo. Llevaba días preparando ese momento, limpiando válvulas, engrasando ejes, despejando la salida secundaria que había estado tapada por tierra y tablas desde los años 50. Había repasado una y otra vez las notas de su tío hasta sabérselas de memoria. Sabía qué llave abrir primero, qué palanca mover después, cuánto vapor dejar escapar antes de soltar el freno. Y aún así, al acercarse a la máquina, sintió un nudo en el estómago. No todos los días se despierta algo que ha dormido medio siglo. Dentro, el túnel estaba casi cálido, como si las paredes hubieran absorbido el aliento de los últimos días de trabajo. Elijah encendió los focos que había instalado y la caverna se llenó de luz blanca. El locomotor, pulido, aceitado y casi reluciente pese a su edad, ocupaba el centro como una bestia vieja dispuesta a levantarse. En uno de los costados, sobre el número original, Elijah había pintado con mano temblorosa dos iniciales: G.D. No era un adorno, era una promesa. Abrió el compartimiento del fuego, revisó la línea de agua, comprobó la presión en las tuberías que había renovado. Todo estaba como debía. Afuera, el cielo comenzaba a tintarse de naranja. Era el momento. Se inclinó sobre el hogar y con una varilla encendió el combustible. Al principio, la llama fue tímida, apenas un parpadeo anaranjado dentro del hierro. Luego, al recibir el aire que él mismo bombeaba, prendió de verdad, y un rumor grave llenó el interior de la caldera.
El metal comenzó a dilatarse con chasquidos mínimos, como huesos viejos que se estiran después de una noche demasiado larga. Elijah se apartó un poco, observando cómo el manómetro, al principio inmóvil, empezaba a vibrar. El olor a fuego y aceite caliente invadió el túnel, mezclándose con el aroma húmedo de la tierra. Era un olor de taller vivo, no de almacén muerto. El ruido creció, un silbido bajo que se convertía de a poco en respiración. Elijah se pasó la manga por la frente, aunque el sudor no era de calor sino de expectativa. Buscó en el bolsillo interior de su chaqueta el cuaderno de su tío. Lo abrió en la página donde George había escrito con tinta más gruesa. «No la apures. Que el metal recuerde. Ella sabe». Elijah apoyó el cuaderno en el tablero y murmuró: «Está bien, tío. No la apuro». Esperó a que la aguja subiera hasta la marca roja que había señalado George en sus notas. Cuando por fin alcanzó ese punto, Elijah subió a la cabina. Desde ahí se veía la salida recién abierta del túnel, un rectángulo de luz al final del pasadizo. También se veía, inclinada hacia afuera, la pendiente por donde el tren podría avanzar unos metros hasta el exterior. No era una vía larga, no todavía, pero era suficiente para que la máquina volviera a sentir el aire en la cara. Tomó el freno principal y lo aflojó milímetro a milímetro. Al principio no ocurrió nada. El locomotor se mantuvo en su sitio como una roca. Elijah contuvo la respiración. Entonces, desde las entrañas de la máquina, llegó un gemido grave, un quejido de fuerza reprimida. Las ruedas delanteras se estremecieron, el chasis entero vibró. Elijah dio un poco más de paso al vapor. Esta vez, el tren dio un tirón corto, apenas 5 centímetros hacia adelante, como si probara sus propios músculos. Las ruedas chirriaron contra los rieles y dejaron una delgada línea de óxido raspado. El ruido que salió de la máquina fue más fuerte, como un suspiro que había estado atrapado durante décadas. Elijah rió sin querer, una risa baja, incrédula. Volvió a empujar la palanca. El locomotor avanzó ahora un palmo entero. El túnel retumbó. Pequeños trozos de polvo cayeron del techo. La máquina estaba viva. Cuando la frente negra del tren asomó por la abertura del túnel y la luz de la mañana golpeó el metal, Elijah hizo lo que su tío había dejado escrito decenas de veces en sus cuadernos como si fuera una orden sagrada. Accionó el silbato. El sonido que brotó no se parecía a nada que el valle hubiera oído en medio siglo. Fue un bramido largo, profundo, de acero y viento. Un sonido que parecía decir: «Estoy aquí todavía». El eco rebotó contra las colinas, descendió a los campos secos, se metió en los viejos cauces de los arroyos y trepó hasta las casas alejadas. A los pocos minutos, Elijah vio movimiento en la carretera de tierra. Una camioneta detuvo su marcha al oír el silbido. Más lejos, otra se asomó por detrás de una hilera de árboles. La gente había reconocido el llamado. Después de tantos años de silencio, el valle recordaba. Pero no solo el valle. Apenas el tren terminó de salir hasta donde la vía se lo permitía, Elijah vio algo en la parte baja del terreno, muy cerca del punto donde había desenterrado una antigua rejilla de drenaje. Primero fue apenas un hilo de agua, brillante como vidrio al sol. Luego ese hilo se hizo más grueso, oscureciendo la tierra. Brotó entre las piedras, corrió hacia la depresión natural del terreno y empezó a deslizarse hacia abajo. Elijah bajó de la locomotora y corrió hasta allí. Se agachó, hundió los dedos en el barro húmedo. El agua estaba fría, reciente, cargada de olor a subsuelo. Rió otra vez, esta vez en voz alta. «Respira», murmuró. «Estás respirando». La primera camioneta entró al terreno sin pedir permiso. Era la misma de los 2 hombres que lo habían visitado el primer día. El mayor bajó serio, sosteniéndose del capó como si no terminara de creer lo que veía. El más joven se quedó un segundo dentro, con los ojos abiertos como platos, y luego bajó también. Se quedaron mirando el tren,
humeante, vibrando todavía. La chimenea expulsaba columnas blancas que se perdían en el aire frío de la mañana. «Dios santo», dijo el viejo al fin. «Pensé que ese sonido no lo iba a oír nunca más». «Te dije que estaba viva», respondió Elijah. «Solo estaba esperando». El joven miró hacia la zanja donde el agua corría. «Eso no estaba ayer», dijo. «No», confirmó Elijah, «ni anteayer». Los hombres se miraron entre sí. El viejo se quitó la gorra y se rascó la cabeza. No tenía forma rápida de explicar lo que estaba viendo. Sus recuerdos de niño, cuando su padre le había hablado de los túneles del ejército y de las máquinas que bombeaban agua al valle, se mezclaban con la realidad de aquella mañana. El joven, en cambio, tuvo una reacción más práctica. «Si eso sigue corriendo», señaló el hilo de agua, «mi campo de abajo vuelve». «Y el mío», dijo el viejo. «Si el pozo se levanta, vuelvo a poner ganado». Elijah no dijo nada. No le hacía falta, la máquina estaba hablando por él. Hacia el mediodía llegaron más. Una camioneta roja con una mujer mayor al volante. Un hombre en bicicleta. 2 chicos que se quedaron en la verja con los ojos muy abiertos. Todos decían lo mismo. Oímos el pito desde la carretera. Uno de ellos, un granjero encorvado con el pelo totalmente blanco, se acercó al tren con lentitud, como quien se aproxima a un animal legendario. «Mi padre trabajó aquí», dijo sin preámbulos. «Siempre decía que mientras ese tren respirara, el valle no moría. Que cuando lo cerraron todo se secó. Yo era niño, pero me acuerdo del último día. Bajó a casa diciendo que lo habían soldado. No quieren que siga latiendo», dijo. Y después de eso, poco a poco, el agua se fue. Elijah lo escuchó con atención. «Su padre tenía razón», contestó. «Su padre y mi tío. No era una locura. La línea de abajo mueve el agua. La máquina la despierta. La mujer de la camioneta roja tenía los ojos húmedos. Yo creí que ese silbido lo soñaba», dijo. «Me levanté, oí el ruido y dije, no puede ser. Vine directo. Gracias por abrirlo». No todos estaban contentos. Al caer la tarde, cuando el tráfico de curiosos disminuyó, Elijah fue hasta la entrada del rancho para cerrar la verja. Allí, clavada con un clavo torcido en un poste, encontró una nota escrita con letra apretada y sin firma. «Para. Antes de que vengan otros. Hay cosas que deben quedarse enterradas». La leyó 2 veces, la dobló y sin siquiera llevarla a la casa, la arrojó al fuego de la caldera auxiliar. Vio cómo el papel se arrugaba y se convertía en ceniza. Él también sabía que otros vendrían. Sabía que si el condado o el estado se enteraban por los canales oficiales, querrían declarar aquello propiedad federal abandonada y poner candados nuevos. Pero no había trabajado semanas para devolver el valle al silencio. Los días siguientes se convirtieron en un ritual. Cada mañana, antes de que el sol golpeara del todo la ladera, Elijah bajaba al túnel, encendía el fuego, dejaba que el metal despertara y soltaba el silbato. El sonido se volvió parte del amanecer. Los niños del camino comenzaban a medir la hora por él. Algunos vecinos incluso decían, «Escucha, ya cantó la máquina». Y cada día, el agua corría un poco más fuerte por la zanja, se abría paso por el cauce viejo, humedecía la tierra alrededor. El pozo cercano a la casa, que había permanecido casi seco por años, empezó a mostrar un nivel estable. Incluso en el aire había un olor distinto, un aroma a hierba fresca, a barro revuelto, a campo que vuelve. Una tarde, mientras limpiaba el interior de la cabina, Elijah notó que una de las chapas laterales tenía los tornillos menos oxidados que el resto. Era una placa interior, en el costado izquierdo, a la altura de las rodillas. La retiró con cuidado. Detrás había un hueco estrecho y dentro, un pequeño paquete envuelto en tela aceitosa. Lo sacó y lo llevó a la mesa del taller. Cuando desplegó la tela, encontró un sobre mucho más viejo que la tela que lo protegía. Reconoció al instante la escritura de su tío. «Para Eli.
si llegas hasta aquí. Se sentó, apoyó los codos en la mesa y lo abrió. La carta estaba escrita con paciencia, con ese trazo firme y al mismo tiempo tembloroso de las últimas notas del cuaderno. Decía: si estás leyendo esto significa que hiciste lo que yo no pude. La línea se cerró cuando aún era joven. Quise abrirla más de una vez, pero no me quedaban fuerzas y no tenía a nadie que me ayudara. No era solo un taller, sobrino. Cuando la guerra terminó, quisieron aprovechar la galería para algo más. La tierra aquí tiene agua, pero está profunda. La máquina servía para moverla, para aliviar presión debajo, para que los campos no se secaran. Cuando la apagaron y la soldaron, la tierra dejó de moverse. Yo lo vi, yo lo viví. Por eso me quedé, para que no muriera del todo. Si tú la pusiste en marcha, no la vendas, no la entregues, no dejes que la usen para otra cosa. Esta colina no necesita dueño, necesita quien la escuche. Si la dejas parar, tardará años en volver a respirar. No la dejes morir. Elijah terminó de leer con la garganta apretada. No era solo una explicación técnica, era un testamento verdadero. Su tío había entendido, en soledad, que esa máquina era el corazón del valle. Se había quedado allí, aislado y pobre, por esa razón. Y ahora le había pasado la carga a él. No tardaron en aparecer los del condado. Llegaron en una camioneta oficial, con chaquetas y carpetas. Dijeron que habían recibido llamadas de ciudadanos preocupados por una instalación antigua del ejército que alguien había intervenido sin autorización. Querían ver, querían saber. Elijah los dejó pasar, porque sabía que impedirles la entrada solo empeoraría las cosas. Los llevó hasta la boca del túnel. Ellos miraron el interior, tomaron notas, preguntaron si el equipo seguía operativo. Uno de ellos, más joven, dijo: «Esto tiene valor histórico. Podríamos hacer un centro de visitantes». Elijah lo miró serio. «Esto no es un museo», dijo. «Esto está trabajando». «¿Trabajando para quién?», preguntó el funcionario. «Para la tierra», respondió Elijah. «Y para la gente que vive arriba de ella». El tono no admitía réplica. Los hombres se miraron entre sí, molestos, pero también desconcertados. Ninguno de ellos había visto con sus propios ojos que el arroyo seco ahora corría. Ninguno había hablado con los vecinos que empezaban a regar otra vez. Anotaron algo más y dijeron que volverían con instrucciones. Elijah sabía que eso iba a pasar. También sabía que cuanto más viva estuviera la máquina, más difícil sería para ellos justificar volver a soldar la puerta. Pasaron las semanas y el valle cambió. Ya no era solo el hilo de agua del primer día. La pequeña corriente se había convertido en un arroyo delgado pero constante que atravesaba el terreno y se perdía más abajo, hacia los campos que llevaban años abandonados. Los granjeros vecinos comenzaron a reparar cercas, a plantar, a traer de vuelta ganado flaco. Un día, incluso, uno de los que se habían burlado en el café de Green Hollow apareció con un rollo de rieles viejos sobre su camión. «Si vas a seguir corriendo esa cosa», dijo con media sonrisa incómoda, «más te vale que pueda ir un poco más lejos. Te traje esto». Elijah lo ayudó a descargar. No hubo palabras de disculpa, no eran necesarias. El tren que había sonado en toda la comarca había hecho por él lo que él nunca habría logrado con discursos: demostrar. Con el tiempo, la rutina de encender la máquina se volvió tan natural como alimentar el fuego de la casa. Elijah envejecía, pero el tren parecía rejuvenecer con cada arranque. El metal se veía menos opaco. Los latones brillaban cuando el sol entraba por la apertura del túnel. El sonido del silbato se hacía más seguro, más pleno. Algunos niños de la zona empezaron a llamarla el canto de la colina. Otros, más dados a las historias, hablaban del tren que despierta al agua. Y los viejos, los que habían vivido la época de los túneles, decían con respeto: «El corazón volvió». Una tarde de verano, mucho después de aquel primer día, Elijah se quedó solo frente a la entrada del túnel.
El sol se estaba ocultando detrás de las lomas y teñía todo de naranja oscuro. La máquina, en el interior, seguía caliente después del recorrido corto de la mañana. Desde donde estaba, veía el hilo de agua convertido ya en una pequeña corriente brillante. Se escuchaban grillos, pájaros, el lejano mugido de una vaca. Sonidos que antes no estaban. El valle estaba vivo. Se apoyó en el marco de acero y cerró los ojos. Le pareció oír, bajo el murmullo de la máquina que se enfriaba, una voz grave, vieja, que decía lo mismo que había escrito en la carta. «No la dejes morir». Elijah sonrió. «No la voy a dejar», dijo en voz baja. «La tengo respirando». El vapor que escapaba de las válvulas se elevó en el aire tibio y se mezcló con la brisa que venía del arroyo. Por un instante, el valle entero pareció exhalar con él, y mientras el último resplandor del día se apagaba detrás de la colina, el viejo locomotor, oculto en las entrañas de la roca, siguió palpitando con un ritmo hondo y constante, como si bajo Brookfield hubiera de verdad un corazón de hierro, y él, Elijah Davis, fuera el único que sabía cómo mantenerlo latiendo. Suscríbete al canal para no perderte la próxima historia. Escríbenos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Mira el siguiente video, ahí contamos otra parte de lo que casi nadie sabe. Comparte este video con alguien a quien le gusten las historias que empiezan como un secreto y terminan en algo mucho más grande.